Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 17 de marzo de 2017 y esto es La Contracrónica. Ni con el apoyo de los 5 diputados del PNV, que tenían ya apalabrado desde hacía unos días, ha conseguido el Partido Popular sacar adelante el decreto de la estiba. Pensaba que los de Ciudadanos le iban a votar de gratis o algo así. En total han sido 142 votos contra 175. Ciudadanos se ha abstenido. Y lo que nos viene a decir esto es que tenemos delante de nosotros la imagen fiel de la legislatura que acaba de empezar, porque la legislatura tiene solo 4 meses y medio. Si nos vamos más allá de las peleas internas que hay en Podemos, que hay en Ciudadanos, lo que tenemos es una legislatura con un partido muy débil. Esto ha venido a ser algo así como un baño de realidad que nos va a costar un dineral, todo se ha dicho a los contribuyentes, pero que quizás sea necesario para que Rajoy despierte de ese sueño en el que viene dormitando desde diciembre del año 2015 y sepa cuál es su lugar en el mundo, su lugar exacto en el mundo. El de un presidente con una mayoría escasa y ningún aliado. O aliados de ocasión, pero no propiamente aliados. No sé, quizá pensaba que nunca iba a llegar este momento, pero aquí está. Y esto podría convertirse en la tónica, tan pronto como Podemos y PSOE arreglen sus problemas, sería la tónica. Recordemos que los presupuestos generales del Estado de este año, de 2017, aún no están aprobados y encaramos ya, estamos a 17 de marzo, el segundo trimestre del año. Todos lo sabíamos, todos menos, parece ser que el propio Mariano Rajoy y los que están en el gobierno, todos sabíamos que 137 escaños eran muy pocos, eran demasiado pocos, es una mayoría mínima. Se dijo entonces en el mes de octubre, se dijo en el mes de agosto, se dijo en el mes de julio, es decir, que si terminaba gobernando tenía que atar muy bien un acuerdo o repetir de nuevo las elecciones si pensaba que iba a sacar algún escaño más, o directamente no haberse presentado, que es lo que debería haber hecho Rajoy en el mes de junio, directamente haber tirado la toalla y muy probablemente con otro candidato u otra candidata tendría el Partido Popular hoy no 137 escaños, sino tendría quizá 165 y podría gobernar sin problemas. Pero como este hombre y todo su grupillo, ya sabemos por quién está formado, por el Sorayato y compañía, pues quería seguir mandando, pues ahora se encuentra con que tiene o gobierna con problemas reales en el Parlamento, porque es un Parlamento muy fragmentado, no es el Parlamento de hace 20 años o de hace 25 años, y te tiran los decretos a la primera de cambio. De hecho, si miramos un poco la historia electoral de los últimos 40 años, vemos que nadie lo había intentado, ya lo comenté yo en su momento, hará 9 o 10 meses, ¿no? Que nadie había intentado formar gobierno con tan poco apoyo parlamentario. Estas son las consecuencias, creo que, no solo yo, sino prácticamente todos los analistas políticos del país lo habían dicho, no sabemos cuándo sucederá, pero sucederá y sucederá varias veces, que el gobierno no puede gobernar porque las cámaras se lo impiden. En eso consiste precisamente una democracia parlamentaria como la nuestra. No siempre funciona cuando hay mayorías absolutas o cuando hay pocos partidos en el Parlamento que se suelen poner de acuerdo, pues estas cosas no pasan, pero en el momento actual sí tiende a pasar. Hasta la fecha, es decir, hasta el año 2017, lo mínimo con lo que se había gobernado fueron los 156 escaños que sacó José María Aznar en 1996. Acordaos, aquellas elecciones con la lengua fuera. Aznar consiguió ganar las elecciones por poco a Felipe González, que se había quedado, no sé si 15 escaños por debajo, una cosa así, pero consiguió hacerse con el gobierno. 156 le faltaban 20 para la mayoría absoluta, que son 176. 20 escaños, a poco que uno acuerde bien o no tenga un partido enfrente demasiado poderoso o que te haya declarado la guerra. El PSOE de Felipe González no estaba para esos temas en aquel entonces. Entró en una crisis no tan profunda como la actual, pero del 96 al año 2000, de hecho hasta la llegada de Zapatero, el PSOE anduvo dando tumbos con aquellas primarias en las que estuvo José Borrell. Los que tengáis cierta edad, pues os acordaréis, ¿no? Bien, en aquel entonces además había una facilidad, y era que había dos grandes minorías en el Congreso de los Diputados, que era la vasca y la catalana, especialmente la catalana, el Convergencia y Unión histórico, que, llegado el caso, y si se negociaban bien las cosas, se podía recurrir a ellos para sacar este tipo de cosas. Es decir, no se hacía el ridículo. La diferencia con lo de ahora, con lo de Rajoy actual, es que no tiene ni siquiera 156. Si tuviese 156 no habría problema, con Ciudadanos hubiera llegado
la mayoría absoluta más que sobrada. Tiene bastantes menos diputados que Aznar. Tiene, de hecho, casi 20 menos de lo que Aznar tuvo en 1996. Es decir, no solo eso, sino que además se ha colocado a 40 escaños de la mayoría absoluta y muchas cosas, por la manera en la que funciona las Cortes en España, tienen que pasar con mayoría absoluta. De ahí que sea tan importante para un partido pasar de los 176 escaños si quiere gobernar tranquilamente. Esto le obliga a Rajoy, y se dijo en su momento, pero se lo repito hoy, le obliga a pactar como mínimo con Ciudadanos siempre, en toda circunstancia, y después buscarse un tercero, o varios terceros. Es decir, los 32 escaños de Ciudadanos los necesita, y necesita, por lo tanto, cuidarlos, cosa que es lo que no hace, o por lo menos lo que no ha hecho durante estos 5 meses. Hace una semana, justo una semana, hice un programa sobre esto. Lo tenéis en el archivo, no sé si lo llamé, te están toreando Alberto, una cosa así. Y lleva 5 meses, bueno, algo más, porque el acuerdo fue del mes de agosto. Toreándole, tomándoselo como el pito del sereno. Y al final pues ha pasado lo que tenía que pasar. Es decir, que le han pegado un puyazo en toda regla. Y además es curioso porque a pesar de que no ha conseguido sacarlo, como era previsible en el momento en que Ciudadanos decidiese abstenerse o votar en contra, le ha cargado la culpa a Ciudadanos y a Albert Rivera. Pero vamos a ver, Marianete, que llevabas 4 años en el gobierno con una mayoría absoluta de 183 escaños y sin nadie enfrente. Porque el Partido Socialista lo tenías descompuesto. Podías haber pasado este decreto de la estiba sin ningún problema 4 años. Y ahora la culpa resulta que es de Albert Rivera porque utiliza sus 32 escaños como bien le parece. Que por otro lado es lo lógico porque los ha ganado él, no se los has ganado tú. Es decir, después de 4 años en los que se podía haber pasado esto, se espera al final ya, al año 2017, este problema creo que viene del año 2011, 2012... Esta es la famosa gestión de los tiempos. Pues si esta es la gestión de los tiempos de Mariano Rajoy, es una gestión de los tiempos desastrosa. Rajoy es de este tipo de tíos que mientras están en el poder todos son parabienes. Y luego es un genio, un fuera de serie, un tipo fuera de lo común. Tenéis que verle, maneja los tiempos. Cuando hablas con algunos políticos del PP te lo ponen por las nubes. Pero que en el momento en que salga, bueno, no va a poder ni salir a la calle. Pero no por miedo a los que no le hemos votado nunca, sino por miedo a los suyos, que van a perseguirle como si cazasen un conejo. Si no, ya lo veremos. De la misma manera que van a procurar que no esté, que a Zapatero van los socialistas huyendo de él, pues a Rajoy le va a pasar lo mismo, pero con más rabia, que ya se sabe lo cainita que puede llegar a ser la derecha, no solo en España, sino en prácticamente todos los países. Pues bien, el problema es que Rajoy es poco amigo de pactos. No le gusta mucho eso de tener que bajarse los pantalones y tener que llegar a acuerdos, y menos después de gobernar 4 años con mayoría absoluta. Él viene, a fin de cuentas, de eso. Viene de mandar, de disponer a su antojo durante todo este tiempo en el que hacía y deshacía. De hecho, hacer hacía poco y deshacer menos, porque no deshizo absolutamente nada de lo que había hecho Zapatero, pero hacer hizo poco. Si por algo se caracterizan los 4 años del Rajoyato, del primer Rajoyato, es pues por dejar pasar el tiempo. Controlar una serie de resortes que ni siquiera los controlaba él directamente, sino la que tiene en Moncloa, y poco más. Y más o menos consolidar el zapaterismo y blindarlo para que ya nadie después de él venga y desmonte las leyes más polémicas, las mismas que curiosamente el propio Rajoy había jurado y perjurado delante de sus votantes abolir. Bien, esto no vamos a entrar ya, agua pasada no mueve molino, aunque ayuda a entender por qué el molino no se mueve. Y vamos al presente. Y el presente es que, el presente es que no puede pasar ciertas leyes por el Congreso de los Diputados porque dice él que no se puede fiar de Ciudadanos, porque es que no son de fiar. ¿Cómo que no son? El que no eres de fiar eres tú. Porque si Mariano Rajoy es poco de pactos, es mucho menos todavía de cumplir los pactos. Es decir, es poco hombre de llegar a acuerdos y mucho menos de honrar esos acuerdos. Y a la vista está, no honra ni el acuerdo del voto. No ha habido una sola promesa electoral que haya cumplido. De hecho, lo único que ha cumplido Rajoy en los últimos 5 años ha sido años, el resto nada. Porque no le queda más remedio que cumplir años, porque eso los cumplimos todos. En todo lo demás, cada una de las promesas que ha hecho, espero que en su vida personal, con amigos y familia, sea otra persona distinta, que a veces sucede. Te encuentras políticos que no son muy allá con su ejercicio en la política, pero luego personalmente son personas encantadoras. Espero que Rajoy pertenezca a esa categoría, porque es que si no vamos apañados, o por lo menos van apañados sus más allegados. El acuerdo con el que llegó en el mes de agosto con Ciudadanos
incluía una serie de puntos, lo comentaba el viernes pasado, y ha cumplido uno que ya tenía cumplido, es decir, que era un poco algo que habían metido de relleno, un poco de paja. El resto no ha cumplido ninguno. Es decir, se los está saltando a la torera. ¿Qué pretende? ¿Que el otro sea leal? No se puede pedir lealtad cuando hay deslealtad por tu parte. Es imposible, además no hay reciprocidad, digamos, ¿no? ¿Cómo voy a pedir? Yo voy a pedir que tú me seas leal, pero yo no te lo voy a ser a ti. Esto es un poco la línea general de Mariano Rajoy. Porque al final los 34 escaños de Ciudadanos, que serán pocos, serán muchos, lo que cada uno piense, desde luego nadie en España que no sea PP o PSOE había conseguido, y por supuesto Podemos en las últimas elecciones, había conseguido tantos escaños, ni UPyD, ni el CDS en su mejor momento. Había conseguido colarse, meter una cuña entre los dos partidos y sacar 40 escaños, como sacó Ciudadanos en diciembre de 2015. Pues esos 32 escaños son los que le permiten a Rajoy acercarse a la mayoría absoluta. No tocarla, pero sí acercarse. Es decir, ponerse muy cerquita, ponerse en los 169. Y es, de hecho, lo único que tiene. Nada más. Su principal capital, hoy por hoy, en el Congreso de los Diputados, para el Partido Popular, son los 32 escaños de Ciudadanos. Y creo que no se han terminado de dar cuenta. El problema es que la inercia Soraya-Montorita es muy potente, es muy fuerte. Es decir, al final la idea de nosotros mandamos aquí porque somos más listos. Ya hemos sacado una oposición, cosa que ellos no, y entonces eso nos hace tocados por el dedo de la divinidad, y efectivamente están tocados por el dedo de la divinidad presupuestaria porque van a vivir enganchados a nuestra costilla hasta el día que las pichen. Pero nada más, en el resto no significa que sean muy listos y no solo muy listos, sino que además nos han dado cuenta que efectivamente esos 32 escaños dependían, pero siguen con la idea. Que están acostumbrados pues, a hacer de su capa un sayo y a ningunear a todo el mundo. Esta es la realidad. Ayer me estaba dando verdadera lástima mirarles las caras. No entendían muy bien lo que estaba pasando. Era realmente cómico. Las caras de Hernando y compañía diciendo, ¿pero por qué nos estáis haciendo esto? Bueno, estaban haciéndoos lo que normalmente hace el Partido Popular, y lo hace más con una chulería, un desparpajo y una arrogancia insoportables. Y lo hace más desde el gobierno. Bueno, digamos que Ciudadanos se armó un poco de valor. Conste que a mí lo de votar en contra de este decreto de la estiba, creo que he dejado mi opinión sobre el tema muy clara a lo largo del mes pasado y de este. No sé si he hecho un par de programas dedicados monográficos a la historia de los estibadores, pero vamos, que lo de ayer no se debatía eso, o no se estaba despachando eso. Creo que no, por si no nos habíamos dado cuenta. El hecho es que si Rajoy y compañía se chotean de sus votantes, realmente, vamos a ver, ¿qué no harán con otros partidos? Si a sus votantes una y otra vez les están apuñalando por la espalda, ¿qué no van a hacer con otros partidos? Claro, esto nos encontramos con una escena magnífica, estupenda, del burlador burlado, de Berley, como él, acostumbrado a ser a ser martillo, le ha tocado por un día ser yunque. Y esto, aunque sea solo por justicia poética, pues es digno de ser visto, de ahí que no me entristeciese demasiado que ayer el toreado fuese Rajoy y no Rivera, como suele ser lo habitual, que es la medicina tradicional que nos vienen suministrando, o que le viene suministrando desde hace bastante tiempo. Le ha dado una cucharadita, no muy grande, la verdad, de su propia medicina, de la medicina que él proporciona a todos los demás y que viene proporcionando a todos los demás desde hace un tiempo. Vamos, básicamente yo creo que desde que se metió en política este completo y absoluto indeseable. Bien, respecto al tema de los estibadores, lo digo porque me criticaréis y diréis, no, pero es que los estibadores no tienen razón, y no la tienen. De hecho, no la tienen, no tanto ellos como en sí el sistema en el que ellos estaban trabajando. Ellos, a título personal, claro que tienen razón porque quieren seguir trabajando en un marco o en un entorno que les es muy beneficioso, insisto, a título individual. Pero vamos, lo que no tiene, o lo que yo no estoy de acuerdo es con el marco actual de la estiba. Me parece que consagra una serie de privilegios, que tiene cerrado un mercado y demás, pero insisto, no se debatía ese asunto. Es decir, la cuestión de ayer no era la de los estibadores, que por lo demás, con estos gastos no va a correr ni Rajoy, ni Rivera, ni nadie, correremos nosotros. Lo demás es la debilidad intrínseca
de un gobierno que, curiosamente, se cree fuerte. Y esto hemos tenido oportunidad de verlo hasta antes de ayer, que se creía fuerte, iba con unos aires y con unas formas y con unos desprecios generales, pensando que porque de manera coyuntural Podemos o el PSOE anden en estado crítico, eso va a suceder siempre así. Es decir, tuvieron vista en introducir o facilitar la entrada de un partido por la izquierda del PSOE que le hizo daño. El PSOE ya estaba en crisis, es decir, digamos que era un árbol tocado, una vid tocada por la filoxera. Lo único que le metió es otra enfermedad, pero vamos, que efectivamente ahí sí tuvieron vista, pero esa ventaja no la vas a tener siempre. Esto es que la política y la guerra son muy parecidas. Puede de pronto haber una epidemia de cólera en el campamento del enemigo, pero la epidemia de cólera va a durar, qué sé yo, un invierno, pero no va a durar toda la guerra. Mientras el enemigo tenga voluntad de combate y voluntad de lucha, y parece claro que Podemos y el PSOE tienen voluntad de permanecer y de establecerse, y más teniendo en cuenta que están en la oposición donde uno se desgasta poco. Digamos que su fortaleza, que existe obviamente porque está en el gobierno y son los dueños del BOE, no lo olvidemos, su fortaleza es relativa y es más dependiente de la debilidad ajena que de otra cosa. Es decir, es una fortaleza ilusoria, la fortaleza de Mariano Rajoy. Las crisis de Podemos y del PSOE pasarán, como todas las crisis, no hay ninguna crisis que dure, que 100 años dure, porque o te hace desaparecer el partido o si no te recuperas. Yo he visto varias crisis del PSOE. Bueno, he visto en concreto, que haya visto con mis propios ojos y haya dado cuenta de ellas, aquella de Felipe González que se fue y luego volvió. A vivirla la viví, pero pasó en el año 79 y yo todavía era un niño muy pequeño. Pero la de la segunda mitad de los 90 la viví perfectamente y lo recuerdo. Más luego esta que les está durando, que ha sido en varias etapas. Desde aquel congreso, creo que fue en Sevilla en el año 2012, con Rubalcaba. Es decir, que vienen ya muchos años de crisis. Respecto a la crisis de Podemos, bueno, pues no hay registros porque es un partido recién fundado, pero lo mismo, no va a estar siempre así. Eso o desaparece o sobrevive, y si sobrevive es porque se ha recuperado. Y las posibilidades de recuperarse son reales porque siempre va a haber aproximadamente una mitad de la población, un 50%, en torno a un 50%, que se va a decantar por opciones de izquierda. Esto pasa no solo en España, sino que pasa en todos los países. Es así. Es matemático. Aproximadamente la mitad del país es de centro-derecha y la otra mitad del país es de centro-izquierda. Y en función por eso el turno, ¿no? Van cambiando. Es muy raro que todo un país sea de derechas o todo un país sea de izquierdas. Bueno, a veces sucede, pero generalmente suele ser a la fuerza, como el caso de Cuba, que son todos de izquierdas, pero porque no se puede ser de ningún otro partido, no se puede tener bueno, es que no puede existir otro partido más que el Partido Comunista de Cuba. Bien, cuando esas crisis se resuelvan, que se resolverán, en ese momento bajarán las aguas y aflorarán los cascotes de un gabinete formado por desechos de tienta tipo Álvaro Nadal, por salteadores de caminos, supongo que sabéis a quién me refiero, naturales de cierto pueblo de Jaén, y por la omnipresente Soraya Sáez de Santamaría, que es inmensa, pero solo es inmensa en su ineptitud. Entonces, eso es lo que se verá, que conforme bajen las aguas, que lo de ayer, ¿no? Ayer se veían los cascotes, se veían unos cascotes sorprendidos, cierto es, pero se veía que no hay nada, que realmente una vez se les despoja de esa arrogancia con la que ellos se han colocado, con la que llevan metidos desde el año 2011, desde aquel Consejo de Ministros navideño, en la que nos metieron el mayor hachazo fiscal de toda la historia, evidentemente por lo que pasará dentro de 100 años, cuando ninguno de nosotros estemos aquí, pues si se recuerda algo a Rajoy, será por esto. Ya, bueno, entonces llegó y le metió el mayor zapatillazo fiscal de la historia, igual que recordamos ahora al conde duque de Olivares, básicamente por dos cosas: por perder guerras y por subir los impuestos a los castellanos y a los aragoneses de la época. Pues bien, por eso pasará a la historia Rajoy y por ninguna otra cosa, porque lo mismo se imagina que pasará, qué sé yo, por hacer la reforma laboral o algo así. Bueno, es que ni eso, tampoco. Su contribución ha sido tan funcionarial, tan burocrática, tan de picado de Excel, lleno de errores, que no le veo yo en el año 2117 a los historiadores
diciendo no ya nada positivo, tampoco nada negativo, diciendo nada al respecto de su gobierno. Bien, pues frente a esto, frente a lo que es inevitable, a que tiene solo 137 escaños, y esa es una realidad que no se puede negar porque es matemática pura, todo lo que puede oponer es pues eso, a Alvarito Nadal, a Cristovita Montoro, a Sorayita Sá de Santa María y compañía. Y ya sabéis, el cuñado, la novia al cuñado, la hermana, el tal, bueno, lo que viene siendo el Palacio de la Moncloa y sus aledaños. Eso es todo lo que puede oponer, y conste que se le advirtió. Conste que se advirtió en su momento que Rajoy podía presentarse de nuevo a las elecciones en 2015, que podía incluso hacerlo 2 veces, que podía hasta ganarlas o esperar a que los otros las perdiesen, como sucedió. Pero que una vez hecho todo eso, y ya está hecho, a lo más que podía aspirar es a ofrecernos, a darnos una segunda parte de una película que de taquilla estuvo bien al principio, pero que por todo lo demás fue un fracaso estrepitoso de crítica. Manuel, que es de Santander, me deja una nota de voz para hacerme una propuesta decente, claro. Yo tengo la costumbre, no sé si buena o mala, de acumular las contracrónicas y las contrahistorias, y hoy me he oído 8 o 9 y he visto que en alguna ocasión pues te corrigen en algún punto, y tú, que te encanta y lo sacas siempre en la antena, y a ti que te gustan tanto las secciones y ponerles nombres, yo creo que como tú haces la contracrónica, yo creo que para todos estos que te replican podrías quedar la recontra. Para ponerse un poco a debatir contigo sobre ciertos aspectos. Bien, Manuel, a ver, vayamos por partes, que diría Jack el Destripador. 1. Jack el Destripador o César Vidal, que solía, recuerdo, en el programa, cuando tenía aquel programa en el radio al que yo solía ir una vez a la semana, por lo que se ponía siempre. César es muy metódico a la hora de contar las cosas y eso lo apuntaba. Y bueno, 1, 2, a mí me encantaba, porque tenía una clarividencia que era, no se dejaba nunca nada. Bien, ya me gustaría a mí prepararme también los programas como se los preparaba César en su momento. Me tenía fascinado. Es de estas personas de las que uno aprende muchísimo de radio. Bueno, pues 1. Esto sí me ha apuntado los 2 puntos, ¿eh? Me he puesto el traje de César Vidal y te lo voy a contar por puntos. La primera, me alegra mucho de que se me escuche en Santander. Y a mí Santander, la marinera, por cierto, la que más quiero yo, supongo que conocerás esa canción, como santanderino que eres, me encanta. Es más, me estoy viniendo arriba y escucha que te la estoy poniendo un poquito por debajo, y si eres santanderino fetén, como supongo que eres, y por el acento lo eres, pues la tienes que conocer. De hecho, Santander no hubiera sido mala capital de España. Así lo digo, con esa bahía y esa playa del Sardinero y ese clima tan poco lluvioso, pero por lo demás dulce, con unas temperaturas buenas incluso en invierno. Yo, si hicieran un referéndum para cambiar la capital, para sacarla de Madrid, yo pues propondría Santander y San Sebastián probablemente. Lo que no sé es ya luego cuál de las dos votaría. Pues si me hicieran propongan 2, pues las 2 serían esas 2, vamos, no tengo la más mínima duda. Y si tuvieran que meter la tercera, con la tercera ya tendría dudas, porque ahí hay unas cuantas que sí que me gustan mucho, pero eso sí, os lo digo ya, todas están en el norte porque el clima me agrada, y me agrada bastante. Bien, esa es la primera parte. La segunda, pues sí es cierto, creo que a la vista está, que me gusta que me lleven la contraria. Me ha gustado siempre, y eso de hacer la recontra es muy tentador. No te voy a engañar, de crear una sección solo que sea para que me lleven la contraria y pedir, por favor, llevadme la contraria. Claro, el problema que habría en esto no es tanto que me lleven la contraria, que ya digo que me encanta, y es que este no es un programa en directo. Si fuera un programa en directo, pues como La Jungla el año pasado, ¿no?, que teníamos allá los oyentes, y los que me escuchaseis entonces con Avellán, pues sabríais que me enzarzaba en buenas peleas con algunos oyentes alguna mañana. Y eran a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, tremendo, ¿no? Estaba uno todavía con el café y entraba un tipo que lo mismo, yo toda la noche despierto porque tenía turno de noche, y entraba como una exhalación, un loco, como un cohete, pum, 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 pum. Y yo siempre me estoy un poco de piedad, por favor, que me estoy despertando, estoy aquí todavía con el cafetín, ¿no? Bien, en ese caso es fácil, porque tienes al oyente en tiempo real. En la contracrónica no puede ser porque es un programa en diferido. A cambio, los programas en diferido tienen sus ventajas, y es que los podéis escuchar pues a cualquier hora, da igual. Esto se graba 1 hora, pero es lo de menos, y por eso no digo la hora, porque falta no hace, ¿no?
no es necesario. No, ¿cómo sería si os dijese la hora que eso? No os lo creeríais, diríais, pero Villanueva, ¿qué haces despierto a esas horas? Por favor, duerme. Bien, digamos que tengo cierto modo el horario un poco cambiado, como los bebés. Lo que pasa es que esta es una hora muy silenciosa y es la hora perfecta para grabar un programa de radio sin que nadie te moleste, sobre todo cuando no tienes un estudio habilitado. Si tuviese un estudio bien, pues le podría permitirme el lujo de grabarlo a otra hora. Pero vamos, si lo hiciese así, es decir, si hiciésemos la recontra como me propones, Manuel, pues me da que sería un programa un poco fluido. Es decir, yo diría algo, entonces me entra otro, 2 días después, entonces le contesto yo. Al final, para despachar un asunto simple, lo mismo nos pasábamos 7 meses, ¿no? Y luego no sacaríamos nada en claro. Así que mejor casi que me seguís llevando a la contraria, pero sin llegar a establecer nunca un diálogo muy largo, porque si no es imposible, por el formato mismo del programa y por el hecho de que está en diferido. Pero eso sí, por favor, llevadme la contraria, que me encanta. A mí me gusta mucho, ¿sabes la razón por la que me gusta que me la lleven? Desde siempre, además. Y es porque de quien más he aprendido yo en mi vida ha sido de quien me ha llevado la contraria. De los tipos que han venido y me han llevado la contraria y me han discutido cosas. No tienes razón, Fernando, es así, mira, pum, 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 te lo voy a explicar. Y que no solo una vez, sino varias veces. Porque esas personas son las que te hacen ver dónde está el error. Ahí estaba, y luego te das cuenta tú, ¿no? Haces introspección y dices, joder, este tío tenía razón, es verdad, aquí había un fallo y se aprende de los errores, no se aprende de los aciertos. El mejor maestro que vas a encontrar en la vida siempre son tus propios errores y hacer análisis de ellos. Si los aviones se caen muchísimo menos de lo que se deberían caer es porque la industria aeronáutica tiene grandes sistemas de control o de aprendizaje de los errores de otros accidentes. Ya sabéis las que montan cada vez que un avión se va al suelo, que si la caja negra, que si las investigaciones, que tal, y nunca más se vuelve a producir, o muy rara vez, los dos accidentes por la misma causa. Pues bien, esto pasa lo mismo casi en cualquier ámbito de la vida. Cuando ves que tienes un error, pues aprendes de él y aprendes muchísimo. Muy bien, pues nada, queridos amigos, iba a decir que me despedía de vosotros para mañana, pues que mañana no voy a poder estar aquí, porque tengo que salir de viaje fuera de Madrid, y ya sabéis que cuando estoy fuera de Madrid no puedo hacer el programa, y es un viaje de trabajo, no voy a dar ninguna conferencia ni nada por el estilo, y no voy a poder estar aquí hasta el domingo. Pero el domingo, que es la contrarréplica, sí que estaré aquí de vuelta y tengo un montón de mensajes. Por cierto, he ido sacándolos todos los que he podido a lo largo de las 2 últimas semanas, pero vamos, todavía me quedan bastantes y le iré dando esa vida. Lo que me tendré que comer esta semana, como la pasada, y ya lo siento mucho, es la contraportada. Y os advierto ya que la siguiente semana también me la voy a tener que comer porque tengo que irme a Asturias, que va a ser es el Free Market Roadshow, que se organiza cada año y se organiza, entre otras ciudades en España, se organizan varias, se organiza en Oviedo, en Oviedo, caray, lo siento, joder, perdóname, ha sido un lapsus lingüe. Se organiza en Gijón y voy a tener que ir ahí el fin de semana, que además es la junta anual del Club de los Viernes, que es esta asociación que está haciendo tantas cosas buenas por todo el país. Entonces, pues me gustaría estar, que voy a estar de cuerpo presente ahí en el Principado de Asturias. Muy bien, pues nada, queridos amigos, me despido. Ya sabéis, si queréis participar en la contrarréplica, es el 690-82-7909. Con el más 34 delante, si es que el móvil no es español, lo digo por si acaso. Y nada, pues me dejáis la notita, 1 minuto de duración y demás. Así que me despido de vosotros hasta el domingo. Santander, la marinera, es la que más quiero yo.